Buenas, tengo el honor ahora de presentarles al maestro, al crack de cracks. Estoy aquí con Jorge. Gracias por estar aquí Will, otra un vez. placer, no, más bien gracias a ti por tenerme acá y gracias a nuestros hermanos de CEPA que nos dejaron utilizar este lugar, esta biblioteca que en realidad enriquece las mentes de muchos de los estudiantes que pasan por acá. Soy estudiante de acá de CEPA y ya que Jorge estaba aquí, vamos a aprovechar para hacer una entrevista sobre un tema que se ha mostrado ser toda una autoridad, que es Ah, el tema de la moral. ok. En, en la página hice algunas preguntas a las personas y las que más se repitieron fueron las preguntas que tenemos por acá. Y algunas personas conversando con gente me decían, bueno, y empezando por lo más básico, ¿qué es la moral? ¿Qué es la moral? Bueno, la moralidad, en pocas palabras, es un sistema de reglas que debería de regir el comportamiento humano y nos ayuda a determinar o a discernir qué está bien y qué está mal moralmente. Es un sistema que, como te digo, debería tener deberes y obligaciones morales que nos ayuda a determinar qué está bien y qué está mal. Entonces, diría yo, a veces se usa como sinónimo de la ética, aunque la ética es un campo más amplio, pero yo diría que la moralidad es eso, es ese sistema que nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. Ok, interesante. En un debate, bueno, se plantea que una de las cuestiones principales es definir los conceptos. ¿Qué Obviamente. estamos hablando cuando entendemos de moral? Otra de las preguntas que me hicieron y que creo que es muy común tiene que ver con el fundamento de la moral. Eh, pues varía dependiendo Ujú. las cosmovisiones. Pero pues en un mundo materialista se dice que la moral es producto de la evolución. Para la supervivencia de la especie, que procurar el bienestar del Ujú. prójimo Ujú. o la supervivencia de mi propia especie, Ujú. pues la empatía o Ujú. este tipo de cuestiones, el altruismo, pues fueron parte de la evolución porque preservan la especie, por decirlo así. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, usualmente lo que nosotros vemos es que los que se adhieren a este tipo de moralidad relativista, o sea, de que ellos dicen que todo depende de el sujeto y no del objeto. Entonces y varía, las personas utilizan moralidad relativa, otras personas dicen que la moralidad es subjetiva, que depende del objeto, o que la moralidad es relativa, que es relativa de otras cosas, ¿no? Que de otros bienes y otros males. En cuanto a la afirmación que se hace de atribuirle, no, cualidades morales a un proceso ciego, aleatorio, como la evolución, lo que estamos cometiendo ahí, o lo que las personas que afirman esto cometen el error de lo que comúnmente se llama un error lógico, una falacia lógica de sacar lo que debe de ser de lo que es. El proceso evolutivo, si fuera verdad, o sea, si fuera un proceso real que se dio, sería un proceso que está envuelto en la sobrevivencia de las especies o la sobrevivencia del más fuerte de una manera completamente naturalista. Y la cosmovisión naturalista o materialista es una cosmovisión que es ontológicamente reduccionista. En otras palabras, lo inmaterial no existe, lo sobrenatural no existe. Y si estamos nada más adhiriéndonos a esta cosmovisión, la moralidad y los deberes morales siempre, siempre, siempre tienen que anclarse en algo trascendente, algo inmutable, algo incambiable, para que la moralidad sea objetiva. Si ellos dicen que la moralidad proviene de este proceso evolutivo, nosotros estaríamos cometiendo la falacia de sacar lo que debe de ser, que sería un deber moral. No, nosotros debemos de actuar de esta manera o debemos de actuar de la otra manera de algo que estamos hablando del proceso evolutivo. El proceso evolutivo no le importa el bien y el mal. El proceso evolutivo lo que le importa es la sobrevivencia de tal especie. Y si la sobrevivencia de tal especie
se da por medio de decir una violación, de que el más fuerte de esa tribu, el más fuerte de ese gremio, tenga que violar a las hembras, ¿no? de su comunidad para procrear y para pasar sus genes, entonces sería permitible o sería permisible, dado el caso o dado el hecho de que de eso se trata la evolución, ¿no? De propagar tu gen, de tus genes o de propagar tu especie. La evolución es un proceso ciego, es un proceso aleatorio, es un proceso impersonal y es un proceso obviamente 100% naturalista, del cual no se puede extrapolar deberes morales, que en realidad los deberes morales van más allá de una colocación aleatoria de átomos, que es lo que seríamos nosotros dentro de una cosmovisión naturalista, que muchos ateos se adhieren a esta cosmovisión y hay otras personas que tal vez creen en epifenomenalismo, que es un poco diferente, ¿no? Que ellos creen que la mente es inmaterial, pero que está sujeta al cerebro. Pero en realidad la evolución no puede afirmar en ningún momento ser la progenitora de la moralidad, dado el caso de que es un proceso natural y materialista. Y la moralidad es algo que está sujeto a una ley trascendente, si esta va a ser objetiva. Ahora, si están hablando de una moralidad subjetiva, y se apelan a lo que llamaríamos nosotros la empatía, esta moralidad sería subjetiva y está bien, pero lo que estarían haciendo es reduciendo la moralidad o reduciendo los deberes y los valores morales a simples opiniones personales. O sea que no sería universal ni tendríamos que sujetarnos a ellas. Si tú dices que violar está bien y yo digo que violar está mal, tu opinión sería 100% correcta y la mía también, porque sería subjetiva, o sea que depende del sujeto y no de un objeto trascendente más allá. Y inmutable, y si la evolución es verdad, y si nosotros de una manera milagrosa desarrollamos esta empatía, estos sentimientos y estos sentimientos de obligación moral desde la evolución, no habría ninguna razón para que esto fuera, para que nosotros tengamos obligatoriamente de que suscribirnos a estos deberes y obligaciones morales, porque se convertirían inmediatamente en meras opiniones. Excelente. Bueno, de hecho, entraste un poco en otras cuestiones que te iba a preguntar muy interesante sobre las consecuencias lógicas de lo que es adherirse a una posición como esta. Hablaste de la violación, por ejemplo. Si el propósito es pues, propagar el ADN, sería totalmente permisible. Bueno, una común que creo que nos la topamos en todo lado, que si es el bien y el mal relativo. Sí. Creo que esto es una consecuencia pues, del posmodernismo, ¿verdad? Empieza con la opinión que tiene una persona acerca de la verdad o su percepción de la verdad y se extrapola y termina cayendo en la moralidad, ¿verdad? ¿Qué piensas de esto? Bueno, cuando nosotros hablamos sobre la moral y si si esta es relativa o esta es objetiva, nosotros nos damos cuenta que las personas que se sujetan a una moralidad relativa, en realidad lo que ellos están haciendo es que están tirando cualquier estándar objetivo de la moralidad por la ventana. Entonces ellos mismos se están poniendo la soga al cuello, en el sentido de que al momento de que ellos afirman una moralidad relativa, ellos están diciendo, tal vez lo que tú hagas no me gusta a mí, pero en realidad yo no tengo un estándar para poder medirlo y para poder afirmar que eso es realmente inmoral o realmente malo. En otras palabras, cuando nosotros utilizamos la palabra mejor o peor o bien y mal, nosotros inconscientemente estamos apelando a un estándar de perfección. Porque cuando yo digo que yo soy mejor persona que tú, yo estoy afirmando que en algún lugar existe la persona perfecta. No, de que existe la persona que tiene una conducta moral perfecta y yo estoy apelando a que yo me acerco más a ese estándar que tú. Porque si yo digo que yo soy mejor que tú, ¿con quién estoy, a qué estoy apelando? ¿O cuál es mi punto de referencia para yo decir que yo soy mejor que tú? Si la moralidad es relativa
O sea, que se mueve para allá y para acá. Déjame darte un ejemplo. Si nosotros vamos en la carretera, vamos en nuestro automóvil y llegamos a un semáforo, llegamos a un alto, y otro vehículo se parquea a la par de nosotros. Usualmente nosotros sentimos un poco de vértigo y pensamos que todavía nos estamos moviendo, Ujú. entonces usualmente lo que hacemos es que le apretamos al freno más fuerte para asegurarnos que no nos estamos moviendo, pero usualmente el vértigo continúa, ¿no? Entonces nuestra primera reacción natural es volver a ver a la ventana y ver si podemos ver un poste o una casa o una pared, que sería un punto de referencia objetivo, inmovible, ¿no? Que nos ayude a medirnos para saber si nos estamos Sí, nos moviendo, estamos viendo. ¿no? En referencia a la pared o al árbol o lo que sea que estamos viendo. Y si nosotros lo vemos y este punto de referencia es inmovible, nosotros podemos decir, bueno, me estoy echando para adelante o para atrás o para la izquierda o para la derecha, o puedo decir, o estoy detenido en mi vehículo. De la misma manera, cuando nosotros hablamos de la moralidad, si la moralidad siempre es relativa a cualquier punto de referencia, entonces no sabemos si vamos hacia adelante o hacia atrás, si estamos mejorando o estamos empeorando en cuanto a nuestros juicios morales. Entonces, si nosotros vamos a afirmar la relatividad de la moral, lo que estamos haciendo es que estamos dejando nuestro derecho de juzgar a las otras personas. ¿Por qué? Porque no podríamos pasar ningún juicio dado de que no tenemos ningún referente moral y lo que estamos haciendo nada más es expresando nuestras propias opiniones. Y si nosotros nada más estamos expresando nuestras propias opiniones, las opiniones, como decimos nosotros por acá, son como los ombligos. Todo el mundo tiene una, ¿no? Y entonces estaríamos nosotros inmediatamente anulando cualquier juicio moral que nosotros tengamos para con los demás. Ahora, nosotros podemos decir que no nos gusta cómo tú actúas, Ujú. o las personas pueden decir que tal vez lo que tú hagas es desagradable, pero nunca, nunca, nunca van a poder que lo que tú va a poder decir o afirmar sin ningún peso que lo que estás haciendo es inmoral, porque si la moralidad es relativa, inmediatamente perdemos todo el derecho de afirmarla como algo que es obligatorio para todas las personas, todo el tiempo, todos los tiempos. Excelente. Hay otra pregunta que me dejaron ahí en la página y creo que también es muy común escucharlo, que dice que si la moral depende de la cultura, como varían en diferentes culturas, pero yo me gustaría que encaminaras esto hacia otro lado, que te he escuchado comentar sobre la diferencia en lo que es la epistemología y La ontología. ontología. Esto es un problema muy común, y yo creo que es parte de la confusión cultural que hay, sin tratar de ser irónico, ¿no? Nosotros vemos que en las aulas de las universidades, de las escuelas, se propaga esta idea del posmodernismo, de la moralidad relativa, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros vemos es que hay una confusión fundamental entre la epistemología, que es el campo que estudia de cómo sabemos o lo que es el Ujú. conocimiento, y la ontología, que es el estudio de lo que las cosas son, el estudio del ser de las cosas. ¿Qué es la moralidad? ¿De dónde viene? ¿Es real o no es real? No. Entonces, cuando la persona dice que mi amigo, el musulmán, que creció en Arabia Saudita, que se adhiere a la ley Sharia y que cree que tirar homosexuales de las azoteas de los edificios por su orientación sexual es bueno, porque ellos lo aprendieron culturalmente. Y después tenemos a la persona que nació del otro lado del mundo, que es una persona tal vez que nació en un campo menonita, ¿no? De una comunidad menonita donde son pacifistas y donde ellos creen que no debemos de hacerle daño a nadie y que debemos de dar la otra mejilla y que debemos de seguir las palabras de Jesucristo al pie de la letra, ¿no? Y que estos dos estándares de moralidad o estos dos comportamientos son completamente diferentes y que ellos los creen y los siguen porque esa es la manera en la que ellos fueron criados. Lo que estamos viendo aquí es la manera en la que ellos aprendieron, que sería una cuestión epistemológica, y estamos viendo de la manera que ellos se comportan, que sería una cuestión sociológica. Pero la ontología de la moral, lo que nosotros llamamos lo que está bien y lo que está mal, no es algo que tenga que ver con la manera en la que nosotros aprendemos. Las cosas están bien
o están mal, son morales o inmorales, dependiendo del estándar o el referente de esta moral. Todos nosotros sabemos que existe una ley moral que está escrita dentro de nuestros corazones. Nosotros a veces le llamamos la conciencia. A veces nosotros intuitivamente sabemos que violar a un niño por diversión es inmoral. Nosotros intuitivamente lo sabemos. Entonces, no importa de la manera en la que nosotros aprendamos que está bien y que está mal, sea que nos los enseñó nuestro profesor o nuestro maestro de primaria o de secundaria, o que nos los enseñó nuestra abuelita, o que nos los enseñó el predicador, o que nos los enseñó el imam, no dependiendo de la religión que creas, sino que son estas reglas trascendentes que no deberíamos violar. Ahora, si las violamos, la sociología estudia cómo el hombre se comporta y la epistemología estudia cómo aprendemos las cosas. La ontología, especialmente cuando hablamos de la moral, es lo que nos dice qué debería ser correcto y qué debería ser incorrecto. Y si no existe un estándar trascendente de la moral, que en el caso de nosotros sería la naturaleza de Dios, no, la naturaleza incambiable, inmutable, trascendente de Dios, que ese sería nuestro estándar de la moral, entonces nada sería bueno y nada sería malo, porque si nosotros vamos a estar corriendo el estándar para arriba y para abajo, si el hombre es la medida de todas las cosas, no, que sería no parte del manifiesto humanista. No, si nosotros somos la medida de todas las cosas, nosotros cambiamos diariamente. Entonces estas reglas de la moralidad cambiarían con nosotros y se convertirían una vez más en mera opinión. Entonces, cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de cómo aprendemos lo que está bien y lo que está mal. Y sí varía en varias culturas. Pero lo que nosotros vemos, Will, es que existe un centro de estándares, un centro de reglas morales que parecen ser universales independientemente de cualquier cultura en la que vivas. Entonces existe un set o un conjunto de valores morales que son compartidos por casi todas las culturas alrededor del mundo, antiguas y contemporáneas. Ahora, en las cosas periféricas varían, ¿ok? Pero estas variaciones lo que nos pueden hablar sobre epistemología y nos pueden hablar sobre sociología, pero no sobre ontología. La ontología, de dónde anclamos este bien y este mal, es en lo que deberíamos estar enfocados, no en la manera en la que lo aprendemos. Eso es irrelevante para poder descubrir si la moralidad es objetiva o relativa. Perfecto. Hay, vamos a ver, creo que nuestra experiencia empírica nos hace ver que los valores morales objetivos existen. Hay algunos como grandes exponentes como Jordan Peterson, ¿verdad? Que creen en la moralidad objetiva, pero dicen que no es necesaria la existencia de Dios para la existencia de la moral objetiva. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo he escuchado muchos buenos exponentes, no voy a decir quiénes son, pero hay personas en Latinoamérica que son excelentes defensores de cosas como el matrimonio natural, personas que son excelentes defensores de lo que diríamos nosotros los valores conservadores, que postulan una moralidad objetiva, pero también dicen que la moralidad objetiva es independiente de un creador. No, yo tuve el privilegio de estar en el debate en el cual el doctor William Lane Craig y yo creo que era Mark Willenberg, ellos hablaron sobre el fundamento de la moral y este fue un excelente debate. Y en este debate se debatió eso, ¿no? Que si la moralidad necesitaba este tipo de ancla como lo postuló el doctor William Lane Craig, y el doctor Mark Willenberg lo que dijo era que no, que se podía sostener una moralidad objetiva en algo similar a lo que sería una realidad platónica, ¿no? de la moralidad. Yo diría que nosotros sabemos que nuestros deberes morales, cuando tú tienes una responsabilidad moral, siempre tienes una responsabilidad moral con un agente personal. Yo tengo la responsabilidad moral de no
agredirte acá, de no meterte un puñetazo en la cara. Estaría violando este deber moral. ¿Ok? Pero si no necesitamos un agente personal, la moralidad una vez más se vuelve relativa y necesitamos a Dios, que es un agente moral, para que existan deberes morales. Ahora, nosotros no tenemos un deber moral con cosas inanimadas, no tenemos un deber moral con esta mesa, con este celular, no, o con este edificio. Los deberes morales solo son obligatorios si debemos estos deberes a un ente personal. Entonces, si nosotros no vamos a postular un ente personal en el cual anclemos a una autoridad trascendente, nosotros, una vez más, no importa cuántas patas le busquemos al gato, terminamos con una moralidad subjetiva. Entonces yo diría que para nosotros poder sostener y podemos postular otras cosas, pero para poder tener una postura coherente de la moralidad de un sentido objetivo, tendremos que postular un agente personal al cual nosotros estemos sujetos a actuar de esta manera. Genial. Ponerlo aquí. Ya para terminar. Sí. Bueno, como todo amante de la cultura popular, ¿verdad? Le hice una pregunta a Jorge y era que qué pensaba sobre lo que hizo Thanos, ¿verdad? En las películas de Avengers, porque si ustedes ven, han habido muchos memes y muchas cuestiones desde Infinity War de que algunos decían que lo que quería este villano, o algunos lo postularon hasta como un héroe, Ajá. era bueno, pero sus medios eran Cuestionables. cuestionables, ¿verdad? Y pasa mucho, incluso está esta famosísima frase icónica de que el fin justifica Los medios. ¿verdad? Pues creo que en toda la cultura popular y esto podemos siempre ver un trasfondo filosófico. Entonces, ¿qué piensas de Thanos? Bueno, yo también soy, como tú sabes, soy gran seguidor del anime, soy gran seguidor de los cómics, etcétera, etcétera. Yo diría esto: si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y hay una persona, hay un ente como Thanos que lo que quiere hacer es tomar una vía pragmática, no de mejorar el mundo o el universo en su caso, ¿no? Yo diría que si nosotros somos individuos creados a imagen y semejanza de Dios y poseemos valor intrínseco, no importa la cantidad de seres humanos que existamos en el universo, ¿no? Nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de deshacerte o de quitarte la vida, porque ese es el derecho más fundamental de todos. Ese es el derecho central para poder tener cualquier otro derecho, y es el derecho a la vida. Yo diría que Thanos quiso jugar a Dios, pero si vivimos en un universo donde existe un diseñador inteligente, donde existe un Dios creador, entonces nosotros tenemos que cerciorarnos de que este ser es a quien le rendimos gloria y honor, y no debemos de jugar a Dios a tratar de hacer lo que hizo Thanos, porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a quitarle la vida a otra persona injustificadamente. Se pasó. Demasiado bueno, me encantó. Y creo que es todo, ¿sí, no? Sí, ya terminamos con las preguntas. Muchas gracias. No sé si quieres decir algo. No, muchas gracias a todos por ver esta entrevista, y a Will por el espacio que me ha brindado. Muchas gracias. ¿Se acabó o no se acabó? Todavía queda. Estuvo, ¿ah? 2 minutos. Thanos es calvinista, mae. Sí, ya me di cuenta.